De que nada, ya me están marcando la hora. Ya me preguntaban, ¿quién me controla a mí? Tengo un montón de voluntarios que me van a controlar. Antes que nada, simplemente, gracias. Gracias. Porque cada kilómetro que hicieron, no lo hicieron por la organización del Congreso, ni por ninguno de aquellos que soñamos este momento, sino que lo hicieron por amor al Señor. Gracias al Señor porque nos han bendecido, aquellos que hace más de un año, que en este lugar, en medio de una construcción allí atrás, nos sentamos a hablar de algo que era un sueño. Y cuando lean sus apuntes, no los pierdan, léanlo, porque arranca con la historia de este lugar. Y arranca precisamente que este lugar nació el día que muy lejos de aquí, en Estados Unidos, un hombre llamado Martin Luther King, ¿sabés lo que dijo? Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Atrévete a soñar. Porque la fe está relacionada con eso. Si no, ¿qué haces, Andrés? Se lo he dicho muchas veces por teléfono. 1100 kilómetros. Pero Andrés, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Gracias a todos. Y si han sido bendecidos, agradézcanle al Señor profundamente. Porque aquellos que pensaron, que pensamos, esto que lo soñamos alguna vez, podemos decir que es verdad lo que dice el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia dice que el que produce el querer como el hacer no es nuestra inteligencia, nuestra capacidad, sino es Él, según su buena voluntad. Hacemos un repaso rápidamente por lo que ha sido el viaje de estos días. Daniel de pie, Daniel y Damiana. Un aplauso para Daniel y Damiana. Bien. Al resto, arrancamos el viernes con Daniel. Daniel nos dijo... Esto recién empieza. Bien, sentados. Hoy, a la mañana muy temprano, Andrés, Sonia, arriba. Aplauso para Andrés y Sonia. Nos llevaron al viaje del día. En el viaje del día, este viaje que comenzaba temprano, tremenda reflexión. ¿Y cuál fue el tema? Vale la pena. ¿Vale la pena? ¿Y vale la pena? Sí. ¿Valió la pena, Zacarías, los 1600 desde allá del norte? Todavía no se termina de recuperar y tiene que volver, ¿no? Mañana, porque el lunes tiene actividad. Vale la pena, gracias. Y después, Guille, Laura, de pie, nos pasearon porque por algo que es posible, es posible. Si tuviese que darle un título al taller, para mí es posible, Es posible hacer ¿qué? Proyectos para Cristo. Un gran aplauso también desde Buenos Aires. Nos visitaron. Después continuamos el viaje y se subió Toretto. Arriba Toretto. Es medio Toretto, le voy a contar una infidencia, ¿no? Cuando me enteré que venía solo, ¿qué te dije? Vení despacio. Vení tranquilo. ¿Y hacia dónde nos llevó? ¿Cómo se llama? Porque le dijeron Toretto, me parece que no se acuerda. Oscar Hoyos, Emilio Oscar Hoyos. ¿Hacia dónde nos llevó? Hasta lo último de la tierra. Y después de que la pasaron muy mal en el almuerzo, ¿alguien la pasó mal en el almuerzo? No, vieron que era verdad que había, era verdad que había y que se repetía. ¿Quién arrancó la tarde? Eleazar y señora Cecia. Aplauso para ellos. Desde Deán Funes, de Córdoba, ¿de qué nos habló? Capacitados para la misión, capacitados para la misión. Después hubo un consejo, lavate la cara, que te lavan la cabeza. Vero, arriba.
desde Rosario. Según ellos es una provincia aparte, no quieren que le digamos santafesino, pero ¿cuál es la capital? Santa Fe, pero bueno, no importa. Desde Rosario vino y nos habló ¿de qué? De la depresión, las emociones. Tiene un título. Soledad y depresión en la misión, en la obra, ¿sí? Soledad y depresión en la misión. Fíjense, de distintos lugares del país, el Señor nos los ha traído para usarlos aquí en este lugar y ser de bendición para cada uno de nosotros. Llévate en tu corazón cada uno de estos. Próximamente estará en la página del Congreso todas las disertaciones, los talleres y demás para que los compartas. Te volvemos a invitar. Todas las fotos, todos los videos que sacaste, ¿qué tenés que hacer? ¿Subirlos a dónde? A la página. ¿Cómo se llama la página? Misiones en zonas inhóspitas. Isaías, capítulo 6. Un aplauso para Nelson, por favor. ¿Alguien que me ayude? Ahí está. Gracias. Esto de la tecnología no es para mí. Isaías capítulo 6, verso 5. Lo que me toca a mí es heme aquí. Heme aquí. Vamos a ser breve. A partir de ahora me cuentan, Lo presenté al resto, ¿no? A partir de ahora cuéntenme, por favor. Isaías capítulo 6, verso 1. Tremenda porción de las Escrituras. Fíjense que nos llevó también Toreto de viaje por los primeros capítulos. Yo quería cortarlo, no llegué al 6, que de eso hablo yo. Me va a pasar lo mismo que a vos. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Tremenda las alas de los serafines, ¿sí? Las alas de la reverencia, las alas de la humildad, las alas del servicio. Es interesante meditar sobre ese tema. Y el uno daba al otro voces diciendo, leemos todos juntos, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, las 3 expresiones de Isaías son las que vamos a meditar en esta hora. La primera expresión de Isaías dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una de sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Segunda expresión de Isaías. Entonces respondí todos juntos, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, tercera expresión de Isaías, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, hasta que no tengas vida, hasta que se acaben tus días.
Y es interesante porque el profeta Isaías comienza a hablar del llamamiento en un momento muy particular. Un momento tan particular que se parece al momento en el cual estamos viviendo nosotros ahora. Era un contexto de crisis. Había una crisis profunda, decía Diechis, un historiador decía, no hubo otro rey, la gloria de Israel se acabó con el rey Usías. Fue un gobierno próspero y después de 52 años murió y no hubo, el pueblo estaba en crisis y Dios comienza a hablar en medio de la crisis y en medio de la crisis, ¿qué hace? Llama. Queridos hermanos, aún cuando estamos en crisis, decía Saúl cuando tenía la apertura, estamos en tiempos de crisis. Sí, crisis económica, sí, pero la mayor y peor crisis es cuando caemos en la crisis espiritual. Cuando dejamos de cumplir nuestro propósito, cuando comenzamos a enfocarnos solamente en nuestros propios planes y proyectos, manejando la provisión para satisfacer nuestro corazón, olvidándonos de que debemos de cumplir los propósitos de Dios. Ese propósito que viene el profeta Isaías más adelante en el capítulo 43 decía que para esto fuimos llamados. Porque decía, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, lo escuchábamos, lo decía Eleazar más temprano. Para gloria mía los he creado, yo los formé y los hice. Pero también les dio herramientas en medio de la crisis. Isaías 43, los primeros versículos, ¿qué dicen? De memoria. Porque así dice, oh Jehová, Creador tuyo y Redentor tuyo, no temas porque yo estoy contigo. Bien, acá. Ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, y Formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. 2. Cuando pases por las aguas, cuando estés en medio de la crisis, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto ha dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. No temas a la crisis, no temas a la crisis económica, tenle temor a la crisis espiritual en la que muchas veces caemos por dejar de tener una comunión íntima y real con el Señor. Y perdemos así el objetivo. También Eleazar, que me robó la mitad del mensaje, hablaba de esto, de la gloria. Hemos sido creados para su gloria. Hablaba de Efesios 1, cuando se repite en 3 ocasiones, que hemos sido salvos ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Y es interesante porque cuando analizás esa porción, te das cuenta que en primer lugar el Dios Padre habla, porque fuimos adoptados sus hijos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. El Hijo acciona, ofreciéndose a sí mismo para nuestra salvación. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos confirma, nos sella. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Dios en esencia, la deidad en pleno, trabajando para que nosotros cumplamos nuestro propósito. Y nosotros, ¿cuándo vamos a dar el primer paso? Cuando aún en medio de la crisis vamos a hacernos cargo de aquello para lo cual Dios nos ha llamado. La misma palabra de Dios nos sorprende porque hay muchos que en medio de la crisis no dejaron de vista aquello para lo cual habían sido llamados. Azotados por enfermedades, doliendo todavía su corazón por la pérdida de sus bienes, sí, todos. Por la pérdida de sus hijos, sí, todos. Por ver a su esposa en tremenda angustia de corazón. Y aquellos que se decían sus amigos señalándolos, Job levanta la voz y les dice, muchachos, yo sé que aún en esta crisis, yo sé que aún teniendo por seguro que mi piel se está deshaciendo y con él se va con cada pedazo mi vida, yo sé que en mi carne, ¿qué va a pasar? He de ver al Rey en su hermosura. He de ver al Rey en su hermosura. Y el apóstol Pablo en medio de aflicciones también tomaba su pluma y nos dice, mas tengo por cierto que no hay crisis del tiempo presente que me impida cumplir mi propósito, que me impida ante semejante llamado de parte de Dios, no decir heme aquí, envíame a mí, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con el final de mis días, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo?
el día de Jesucristo. Pero en el corazón de Pablo, en el corazón de Job, en el corazón de Isaías, pasó exactamente lo mismo. En primer lugar, fueron confrontados con la vergüenza de su condición. Y dice, y estando yo, mis ojos vieron al Santo de Israel. Y dije para mí, ¿cuál fue la primera expresión? Ay de mí, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. La vergüenza por lo que soy. Todos estos tres y cada uno de nosotros que somos sus hijos, cada día de nuestras vidas debiéramos de confrontarnos cotidianamente con esto, con la vergüenza de lo que soy. Esa confrontación que ante la santidad de Dios nos lleva a vernos como Él nos ve. Porque precisamente arranca diciendo, el rey ha muerto, Usías ha muerto, la crisis ha comenzado, nada puede salir bien. ¿Y dónde va Isaías? Al templo. Y estando en el templo, ¿qué hace? Alza sus ojos y mira. ¿Y qué ve? Ve lo mismo que vio Esteban. Ve lo mismo que vio Esteban. El rey vive. El rey estaba vivo. Y no era Usías. No le traería prosperidad económica, ni material, ni bienestar, como en los 52 años de él pudo vivir el pueblo de Israel. Y alcanzar la gloria delante de los hombres. El rey vive, que el rey el santo. Y por primera vez vuelve a mirarse la vergüenza de lo que él era fue confrontada ante la santidad de Dios. Querido hermano, cada vez que tomas tu Biblia en las mañanas, tu devocional con el cual desayunas, ¿qué ves? Muchas veces vamos al encuentro de un Dios que queremos ver y nos olvidamos de vernos como Dios nos ve. Nos olvidamos de que confrontados con su santidad debemos caer rendidos a sus pies simplemente para decirle gracias. Gracias. Porque no estoy entrando delante de nadie que pueda cambiar mi situación temporal de manera mágica con un buen gobierno ni un buen economista. Estoy entrando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Aquel que tiene el mejor oficio, es el mejor sumo sacerdote, el cual, como dice Hebreos 7, nos convenía. Y como sacerdote no está intercediendo por otros. ¿Sabe por quién está intercediendo? Está intercediendo por mí. Ah, si yo tuviese el corazón de Juan, que cuando me encuentro con él, decir, él me ama a mí. Por eso Juan decía del discípulo al que Dios amaba, que Jesús amaba. Juan había decidido tener ese encuentro personal y cada vez que se encontraba con Dios, la vergüenza de su condición caía delante de él. Porque era consciente de que entraba, como dice el escritor en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el capítulo 10, por ese camino nuevo y vivo abierto por su sangre. Y no entraba a cualquier lugar, entraba al lugar santísimo, al trono de la gracia, al lugar donde estaba toda la provisión para lo que él necesitaba. ¿Y cuál era esa provisión? La que nosotros muchas veces desechamos. Por eso dice en el capítulo 10, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. Lo que necesito, gracia y misericordia renovada, lo que Dios manifiesta cotidianamente, como decía Jeremías. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios se manifiesta de una manera superadora a la de ayer. ¿Para qué? Para que podamos conocer, pararnos delante de aquel que Pablo le dijera a los Efesios, es un mar que se abre delante de nosotros. Es un mar que se abre delante de nosotros y nos da el desafío, nos llama a ingresar. ¿Para qué? Para que ingresando llegásemos a comprender cuál sea la altura, la anchura, la profundidad de tal amor que excede a todo conocimiento. Nos invita a ingresar en el mar de la gracia de Dios, a pesar de nuestra condición. El que primero dijo, me veo como Dios me ve. ¿Y qué dije? Ay de mí porque soy muerto. Queridos hermanos, cada mañana debiéramos tener ese sentir.
Porque Jeremías arrancaba diciendo, por la multitud de sus misericordias no hemos sido consumidos. Mas su misericordia es nueva cada mañana. ¿Sabes? Muchas veces con tristeza suelo escuchar sobre aquellos grandes hombres de Dios. Muchas veces con tristeza suelo escuchar, el mundo necesita de esos hombres. Déjame decirte, el Dios de la Biblia te responde, no, el mundo no necesita de esos hombres. El Dios de la Biblia ocupó a esos hombres en el tiempo ideal en el cual Él, según su soberana voluntad, había determinado utilizarlos. Cuando vivís de las victorias del pasado, estás viviendo en un presente de derrotas. Es por eso que el sabio Salomón decía, cuidad tus palabras, pensá, razoná, porque aquel que diga que el tiempo pasado fue mejor, que aquellos hombres grandes de Dios hicieron mucho, el que lo hizo fue Dios. Dice el sabio Salomón, el que diga esto no lo dice con versión de H.B. Pratt, dice, no dice esto en su sano juicio. Está olvidando de disfrutar lo que Dios se manifiesta todos los días, el renuevo de su misericordia. ¿Cómo me puedes decir que es mejor lo de ayer a lo que hoy permite? Aún en medio de las crisis, aún en medio de la necesidad, de la carencia, del dolor. Como decía Eleazar, es la iglesia, es la vida de aquel que tiene todo bien en apariencia, pero Jesús afuera. Jesús afuera. Pero lo maravilloso es que dice Isaías entró al templo. Nosotros a veces creemos que viniendo a lo que llamamos un templo, que en realidad es un espacio para reunirnos, nada más, solucionamos las cosas. Es que hemos perdido de vista precisamente que el que nos llama, como escuchábamos en estos días, es el Dios de la Biblia. Es aquel que aun cuando le quisieron construir un templo, aquel sabio Salomón en su discurso inaugural que les dijo, yo te construí un templo, ¡qué locura que hice! Cuando lo había terminado dice, ¡qué locura esto que hice! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni aún los cielos de los cielos pueden contenerte. Pueden contenerte. Querido, no tienes que ir a ningún lugar. El lugar en el cual estás es el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Él está en todo lugar. Si no arranqué fíjate, capaz que arrancaste el Salmo 139 de tu Biblia. ¿A dónde huiré? No hay lugar geográfico que Dios no ocupe. No hay lugar espiritual que Dios no ocupe. No hay mente, no hay pensamiento que Él no conozca. Ante su presencia estamos todos. Por eso Pablo, cuando habla en Atenas, dice, yo les hablo del Dios, al que inclusive sus poetas dicen. Ese Dios en el cual vivimos, nos movemos. Este es el único y sabio Dios. Queridos hermanos, no tienes que ir a ningún lugar, simplemente mirarte como Dios te ve. Y al mirarte como Dios te ve, ¿qué te da? ¿Qué te da? Recuerdo mi abuela me hablaba de esto y me decía, en cierta ocasión, me hablaba del cielo, de qué iba a ser en el cielo, ¿no? Las cosas que ella esperaba. Y ella me hablaba de a quienes quería encontrarse, todas aquellas personas que habían partido y habían causado gran dolor las pérdidas. Pero hubo algo que me impactó. Una vez me dijo, en aquel día, pero yo sé que en aquel día, por primera vez, yo voy a ver cómo Dios me ve. Y cuando dé el primer paso, no voy a poder levantar la cabeza, porque por primera vez me voy a ver como Él me ve. Y es el filtro de su santidad. Ese filtro que sintió Isaías, hombre muerto soy. Hombre muerto soy. Pero Dios no quiere que te quedes con la vergüenza de tu condición, y viene la segunda expresión, que es el resultado de que de la valoración de lo que Cristo hizo en mí, no la vergüenza de mi condición. Cuando Él reconoce, cuando Él clama arrepentido,
cuando él siente esa convicción profunda en su corazón, sale un terafín con una brasa tomado del altar y lo limpia, y lo limpia. Y entonces Dios le vuelve a hablar, y en el verso 8, él responde: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. No se menciona anteriormente el llamado de Dios a Isaías. Hay algunos que dicen porque no había existido, otros que hay un orden, no importa. No lo había llamado hasta que lo llama. Hasta que lo llama. Y le muestra que el único requisito es: lo escuchamos. Hoy me robaron el mensaje, desde el viernes me robaron. La limpieza. El único requisito es la limpieza. Hoy leíamos junto al hermano: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor. Él sintió vergüenza por lo que era, pero valoró lo que fue después. ¿Valorás lo que fuiste después que tuviste un encuentro personal con Dios? ¿Valorás aquello que Dios obró en tu interior, cambiando tu eternidad y también cambiando la dinámica del gozo en tu presente? Cargándote de algo que no es un peso, sino que es de esperanza, que te alienta y que debe ser de aliento también a los demás. Esa valoración por lo que Dios hizo en él fue lo que lo movió a decir que: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes por qué sigues sentado en la comodidad de tu hogar y en la comodidad de tu corazón? Porque te has olvidado de mirarte como Dios te ve. Te has olvidado de mirar como Dios te ama. Porque cuando mirás como Dios te ve, la vergüenza te llena el corazón. Al mirarte como Dios te ama, la valoración por lo que Él hizo por vos te mueve. Y eso le pasó a Pedro. Eso le pasó a Pedro. Nos asombramos de Hechos el capítulo 2 cuando arranca diciendo: entonces Pedro, puesto en pie, qué gran impulso. Pero ¿por qué no dice entonces Simón? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Porque no fue Simón el que se puso en pie. No fue el viejo hombre. Lo explicaba Eleazar. Cuando somos o no somos espirituales. Si Cristo mora en nosotros, estableció esa relación, ese vínculo vital para cada uno de nosotros. Ese vínculo de vida. Pero no fue Simón, fue Pedro. Fue aquel que, según relata Mateo capítulo 16, en un momento muy particular con el Señor Jesucristo, donde Él le pregunta: ¿quién dicen ustedes los hombres que soy? Y cada uno decía lo que oían, pero en el fondo muchas veces nosotros hasta preguntamos, no lo que otros nos dijeron, sino lo que nosotros creemos que está relacionado con el otro, porque pensamos lo mismo. Y todos le decían, hasta que Pedro le dice: no, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bienaventurado eres. Cuando comprendes, cuando clamas, hay un cambio de identidad. No te llamarás más Simón, sino te llamarás Cefas. Y es interesante porque en el hebreo esa palabrita se traduce de la misma manera, por eso se ha prestado a confusión. Es otro tema, pero es interesante. La piedra. Pero cuando se traduce la Vulgata y se lleva al latín, se le da la esencia. Y de hecho la debes tener en tu Biblia. Si tenés una 60, buscalo y te da dos palabritas ahí del original. Donde dice: no te llamarás más Simón, sino te llamarás Petros, porque sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La valoración de lo que Dios hizo en mí. Es la valoración que lo movió a Tomás, a que cuando Jesús había muerto y todos hablaban de esto y nadie le creía, todos los otros estaban re espirituales, todos juntitos. La unidad en acción. ¿Pero por qué era la unidad en acción?
porque tenían miedo. Pero Tomás abrió el corazón y junto con el corazón abrió su boca y dijo lo que sentía. Muchachos, si yo no veo, no creo. Estar encerrado acá no me libra de nada. Y salió. Nos da una gran enseñanza. Sé sincero siempre con el Señor. Porque el Señor premia la sinceridad. Y Tomás se fue y entró Jesús atravesando la puerta y mirando a los discípulos y los que estaban en aquel lugar, que les dijo lo que habían perdido, lo que no tenían: paz. Por espiritualizar todo, cosas que suelen pasar ahora, ¿no? Siempre con Jesús afuera. Con todo el conocimiento, como decía Eleazar, pero el conocimiento que te llena la cabeza, no el conocimiento práctico. Y los reprende porque si les dijeron que había resucitado, ¿por qué no creyeron, muchachos?, le dice Jesús. Y de repente entra Tomás. Y me impacta que Jesús no le da el mismo mensaje a Tomás. ¿Viste que no le dice Tomás paz a vos? No. Tomás tenía paz. Porque Tomás había abierto su corazón delante de Dios. Y a Tomás no lo trata como el montón que había perdido la paz, sino dice: Tomás, vení, valora lo que sos. Mete tu mano en mi costado, mete tu dedo. Yo me imagino a Tomás que muchas cosas se le habrán venido a su mente, pero se le habrá venido Isaías capítulo 51. Porque ahí pudo entender de dónde venía él. Que dice Isaías 51, 1: vosotros los que buscáis a Jehová, los que seguís la justicia, mirad al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancados. Somos un pedacito del corazón de Dios. Es por eso que Él le dice: pon tu mano aquí, de aquí saliste, de lo más profundo de mi corazón. Valorá lo que sos, disfrutá lo que sos, porque en esa valoración vas a cumplir tu propósito y vas a vivir una vida de bendición plena. Y en esa vida de bendición plena vas a dar la gloria solo a Dios. ¿Por qué no oigo la voz de Dios? Es que a veces estamos tan lejos de Dios. Y a veces creemos que estamos cerca porque estamos siempre acá, estamos inactivos en nuestra iglesia. Pero nuestros oídos llenos de cera religiosa, que nos impide escuchar la voz de Dios. ¿Pero cuál era el requisito? La limpieza. La limpieza. El modelo de la limpieza, Jesús. Aquel que dijera el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: el justo, el que no conoció pecado, por nosotros fue tratado como un pecador. Esa es la idea. Fue tratado como un pecador. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero me impacta la tercera respuesta de Isaías, que le dice, la primera, ¿cuál era? Ay de mí, que soy muerto. Mis ojos han visto al Santo. La vergüenza de mi condición. La segunda, heme aquí, envíame a mí. La valoración de lo que Él hizo en mí, de lo que soy, solo por gracia, un pedazo de su corazón, un pedazo que debe latir con el latir de su corazón, de su sentir. Pero en tercer lugar, allí en el verso 11, ¿qué le dice? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y ahí encontramos una voluntad rendida a Él. No le preguntó por qué, sino le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto que tú me pides? ¿Hasta cuándo? Yo estoy dispuesto. Y Dios se lo repite en 2 ocasiones: hasta que. Una voluntad rendida a Él solamente la tiene aquel cuya conciencia es activada por el corazón de Dios. Es aquel que al ver no las multitudes, sino al ver las personas, las ve con el corazón de Dios. Y Jesús veía las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Pero más que esa conciencia,
debemos mirarlas con una conmoción profunda en el corazón. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Esa persona era yo. Esa persona era yo. Cuando ves a alguien tirado por la calle, drogado, alcohólico, perdido por ahí, como decir, pero yo no viví eso, sí, pero yo iba al mismo lugar que esa persona era yo. Cuando ves un médico, un abogado, un empresario, vestido con las mejores ropas, pero rumbo al infierno, esa persona era yo. Esa persona era yo. Hemos perdido el disfrute del corazón de Dios en nosotros. Ya no tenemos conciencia del valor que tiene para Dios todas las personas. Y no hace falta irte al desértico sur. No hace falta irte al impenetrable. No hace falta irte con las comunidades originarias solamente para conocer esto. No hace falta irte a la ciudad. Lo escuchábamos hoy. Hace falta mirar a tu alrededor. Y quizás sos el primero en tu hogar que tiene a Cristo en su corazón. ¿Cómo ves a tus padres, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos? Un corazón que late al corazón de Dios lo ve diciendo, esa persona soy yo. Así era yo. Así era yo. Y alguien movido por el corazón de Dios un día se acercó a nosotros y nos habló. Y quizás no escuchaste, como me pasó a mí. 13 años escuché y no hacía caso. Hasta que un día Dios usó a alguien que latió al corazón de Dios. Y no latió al corazón de Dios con un mensaje de elocuencia que llegaba y cargaba el corazón de emoción y me llevaba a tomar una condición, sino simplemente con el amor que le conocí desde que tengo uso de memoria. Simplemente abrió un librito y empezó a leer. Oh cansado caminante, ahora párate a escuchar. Y eran extensas porque hablaba lento, muchos lo conocieron al tío Jaime. Hablaba pausado, pero me hablaba a mí. Me hablaba a mí. Y a través de cada pausa en sus palabras, venía a mi mente los momentos en que me alzaba y me preguntaba, Nelson, el gallego, ¿has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal? Esa era la frase del tío. Sí, tío, bajame, porque medía 2 metros y no subía. Sí, y nos abrazaba, qué bueno, qué feliz, pero siempre lo hacía. Un corazón que late al corazón de Dios sabe cuando la respuesta es cierta y cuando no. Por eso seguía. Aquellos que están alrededor tuyo, oyen, ¿a qué son late tu corazón? ¿Qué es lo que oye? Yo sé que vos lo sabés. El corazón de Dios, un latir tiene mi nombre. A pesar de que me da vergüenza lo que soy, cuando me ve. Pero cuando veo cómo me ama, ¿cómo no valorar lo que Él hizo por mí? ¿Cómo no valorarlo? Queridos hermanos, ¿cómo no valorarlo? ¿Cómo seguir en la comodidad de tu lugar sin oír la voz de Dios? Es tiempo de que tu voluntad caiga rendida ante sus pies. Dios te llama y no hacen falta palabras. Porque Dios te llama con una clara invitación a mirarte como Dios te ve. Como Dios te vio. A valorar lo que hizo en ti. Y con esa valoración rendir tu voluntad
Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y Pedro se encontró en un momento de crisis y le dijo: Señor, cambia el mensaje porque los muchachos se van. Ahora me mira a mí y me dice: cortá porque los muchachos se van. 5 minutos. Para que vean que me están controlando a mí también. Y entonces el Señor le dice: mira Pedro, miren muchachos, se quieren ir, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Yo no quiero perder el tiempo. Y Pedro abre su boca y le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién oiremos? ¿A quién obedeceremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nos ponemos de pie. Vamos a terminar con una canción, pero previo con una oración. Pero yo te invito a que en este instante comiences no a ver la grandeza de la obra de hombres que en el pasado, ¿sabes? Lo decía bien Hudson Taylor, no hubo nunca en la historia de la humanidad un gran hombre de Dios. Sí hubieron pequeños hombres que, colocados en las manos de un Dios grande, revolucionaron el mundo. Yo quiero ser un pequeño hombre. Dios te va a exaltar, ¿eh? Mira que Dios nos ha hablado, al menos a mí, para humillarnos. Para oír al Dios de la Biblia y entender que debemos humillarnos bajo la soberana mano de Dios, sin esperar reconocimiento de nadie. Pero va a llegar el día que aquel que comenzó en la buena obra en nosotros no solo la contemplará, sino que nos exaltará, nos llevará allí. Y cuando estemos allí, vamos a rendir cuentas. Lo escuchábamos hoy. Cuentas de qué hicimos cada vez que Dios nos habla. Y la voz de Dios se sigue escuchando a través de la creación. La voz de Dios se sigue escuchando a través de los profetas, los mensajeros de Dios. La voz de Dios se sigue escuchando a través de su palabra. ¿Va a seguir escuchando? A mí no. A mí no. Ese heme aquí es para darle la gloria a Él. Para cumplir tu propósito solo para Él. No importa el estado en el que te encuentres en medio de la crisis quizás espiritual en la que estás. El Dios de toda gracia te invita a restaurarte, porque la única condición es la limpieza. La limpieza no de una vez solamente y para siempre, la limpieza constante. Lo escuchábamos hoy, nos santificó, ahora debemos vivir en esa santidad. Debemos ejercitarnos en ella. Y así la gloria será para Él. Oye la voz de Dios y no te niegues, porque el Congreso no te invita, ni quien te habla te invita, ni nadie te llama. El que te llama es Dios. No te vayas con la emoción de las historias de Andrés. Cada vez que hablo tiene una nueva. Ni hablar de Oscar. Las largas conversaciones con Dani. Las preguntas de Eleazar. Mira que yo tengo cosas para admirar a estos locos. Admira a Dios. Como decía Pablo, téngannos los hombres como servidores de Dios. Porque ninguno es nada, sino el que da el crecimiento, el que te llama, y es Él. ¿Oramos? Padre amado, te agradecemos por tanto amor y tanta misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú en tu inmenso amor nos miraste y aún viendo nuestra vergüenza, se quebrantó en amor tu corazón y enviaste a tu Hijo a venir a este mundo, a morir por cada uno de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque tú cambiaste nuestra identidad. Señor, queremos valorar lo que somos. Perdona tanto desprecio y desecho a esto que tú has hecho en cada uno de nosotros.
Señor, que podamos disfrutar el ser amados por ti. Que dejemos simplemente de tener vidas y vivamos vidas en abundancia, vidas en comunión plena con Dios, vidas cuya voluntad caen rendidas a tus pies. Señor, que hayan corazones rendidos a tus pies. Que en esta noche hayan corazones que digan, ay de mí, porque mi Dios me ha hablado. A pesar de mi vergüenza, de mi indignidad, Dios me llama, ay de mí, Señor. Gracias, porque si algo soy es por tu gracia. Y que en el silencio de su corazón te digan, heme aquí, envíame a mí. No importa dónde, que sea tu Espíritu el que me guíe, que sea tu Espíritu el que nos mueva. Pero quiero darte la gloria a Él. Señor, que hayan voluntades rendidas a tus pies. Te clamamos a ti que eres el Señor de la mies, porque la mies es mucha. Y aquí hay muchos obreros. Ojalá que todos estos obreros que hoy nos encontramos aquí, cada uno de tus hijos, salgamos clamándote por otros, porque la mies es mucha, mas aún nosotros, cuando somos más de 100, seguimos siendo pocos. Te agradecemos por tanto amor y por tanta misericordia, y nos dejamos descansar agradecidos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el coro, que fue el último que cantamos, vení, cumplí tu propósito. Pero no lo cumplas de palabra. Y yo te invito a que selles tus labios. Si cuando ves como Dios te ve, eso no te causa vergüenza. Yo te pido que selles tus labios. Si no valorás lo que Dios hizo en vos, cambiando tu eternidad, limpiándote de todo pecado, haciéndote su hijo y dándote un propósito. Yo te pido que selles tus labios, porque bien lo decía el apóstol Pablo, debemos cantar con el entendimiento. No emitas con tus labios una voluntad rendida cuando no la hay. Cuando tu corazón sigue duro, tus oídos tapados a la voz